Bienvenidos. Bienvenidos a este rincón donde las historias respiran y el alma de nuestra gente habla a través del tiempo. Hoy, vamos a viajar a esos lugares de México donde la tierra es dura, el sol no perdona y la vida se mide en cosechas y silencios. Son lugares donde la sabiduría no se encuentra en los libros, sino en los ojos de un anciano, en el vuelo de un pájaro, y a veces, en el rebuzno humilde y terco de un burro. Estas son las crónicas de los burros, esas criaturas pacientes y olvidadas que cargan con nuestros trabajos, nuestras penas y, a veces, con nuestros milagros. Antes de comenzar, si estas historias llegan a tocar su corazón, le pido que las comparta. Cada vez que una historia de fe y esperanza se comparte, una pequeña luz se enciende en la oscuridad del mundo. Que la bendición de hacerlo ilumine su camino y el de los suyos. Ahora, cierre los ojos, respire hondo y escuche. Nuestra primera historia es la de un burro que salvó a una familia. Sucedió hace mucho, en el norte de México, cuando la vida transcurría lenta, pegada al campo. En un pequeño pueblo, al pie de un cerro imponente, había un burro. Un burro que llevaba días rebuznando como si se le desgarrara el alma. No era un sonido normal, era un grito seco, largo, que parecía salir de un rincón profundo donde el cuerpo ya no alcanza. Nadie lo quería cerca. Nadie, excepto el abuelo. El animal vivía amarrado a un mezquite seco, tan flaco como el anciano que lo cuidaba, bajo un sol que partía la tierra. Ya no servía para nada, ni para arar, ni para cargar leña, ni siquiera para carne. Sus costillas se marcaban como ramas secas y una mancha blanca, desteñida por el sol, decoraba su lomo. Ese burro ya se murió, no más que no le han avisado, decía la gente del pueblo, riéndose entre tragos de aguardiente. Pero el abuelo no se reía. Cada mañana, apoyado en su bastón de vara, caminaba hasta él y le llevaba agua fresca en un jarro de peltre. Le dejaba una tortilla vieja, dura como piedra, y se le quedaba viendo un rato, con una mirada que mezclaba pena y respeto. «Tú sabes algo que nosotros no, ¿verdad, amigo?», le susurraba. El burro lo miraba con esos ojos hondos, tristes, como si ya hubiera visto demasiadas despedidas en su larga vida. La familia vivía en una casa de adobe y techo de lámina. La madre, con las manos siempre cubiertas de masa de maíz, el padre, partiéndose el lomo en la milpa, y los 3 niños, que creían que el mundo entero cabía en una piedra y una resortera. El abuelo, que ya no sembraba, aún sabía predecir la lluvia con solo observar el vuelo de los opilotes. El burro era lo único que, a simple vista, no servía para nada. No espantaba ratas, no cuidaba la casa, no daba leche. Solo estaba ahí, amarrado al mezquite, mirando el cerro y rebuznando su lamento. «Déjenlo», decía el abuelo cuando alguien se quejaba. «Ese animal está esperando algo». Y nadie le llevaba la contraria, porque la palabra del abuelo era ley. Esa semana, el sol dejó de picar con tanta fuerza. El aire se sentía distinto, más pesado, como si la tierra estuviera guardando un secreto. El cielo, antes limpio como agua de pozo, se llenó de nubes bajas, silenciosas, que avanzaban sin querer ser vistas. El abuelo dejó de tomar su café por las mañanas. Se pasaba las horas en el porche, viendo el cerro con los ojos entrecerrados. El burro también había cambiado. Ya no rebuznaba por la tarde, ahora lo hacía solo en la madrugada, cuando el día apenas clareaba. Y su sonido era diferente. A veces parecía un lamento, otras una advertencia. Los niños, con esa intuición pura que tienen, ya no jugaban tan cerca. Les daba miedo. El padre comenzó a notar cosas extrañas. «La tierra no traga el agua igual», decía mientras afilaba su machete. «Está necia, resbalosa». Una tarde, mientras partía leña, alzó la mirada. «Ese lodo ya no está seco».
La madre, al oírlo, se santiguó, tocándose la frente, el pecho y los hombros. El abuelo no dijo nada, pero al día siguiente no fue al pueblo. Se quedó mirando el cerro. Y el burro rebuznó más fuerte que nunca, como si gritara con el estómago y no con la garganta. Una vecina vino a quejarse. Ese animal ya no deja dormir. Va a espantar hasta a los muertos. El abuelo, sin decir palabra, le cerró la puerta en la cara. Esa noche, el fuego de la cocina no quiso prender. El aire cambió de nuevo. Ya no era viento, era otra cosa, como si la tierra misma suspirara. El padre salió al patio, se hincó y tocó el suelo. La siento hueca, murmuró. El abuelo lo miró, sus ojos llenos de memorias que ya no compartía con nadie. Esa noche el burro no rebuznó. Solo caminó en círculos, tenso, golpeando la soga con desesperación. Y al amanecer, volvió a gritar, pero de una forma distinta, como si llamara a algo que ya venía bajando por la ladera. El abuelo se levantó sin tomar café. Fue con él. No le llevó tortilla, solo le acarició la frente con la mano entera, con toda la palma, como despidiéndose. Y en ese instante, algo se quebró en el cerro. No se oyó, pero se sintió, como cuando una puerta vieja decide abrirse sola en la oscuridad. Lo que venía no era lluvia. Era la tierra viva, despertando. Y el único que lo sabía desde el principio era ese burro viejo, el que nadie escuchaba. Esa noche no hubo luna. El cielo estaba tan negro que parecía un techo de piedra. Ni una estrella, ni un suspiro del viento. Solo un calor espeso, como si el mundo estuviera conteniendo el aliento. La familia se acostó temprano, rendida por el trabajo. El padre, la madre, los niños enredados como pollitos. Solo el abuelo permanecía despierto, sentado junto a la ventana, escuchando ese silencio que pesa. Afuera, bajo el mezquite, el burro caminaba en círculos. La soga, gastada de tanto jalar, colgaba floja. El poste de madera estaba ladeado. El barro le llegaba hasta los tobillos. Y entonces, sucedió. Sin trueno, sin relámpago, sin aviso. La tierra, allá en lo más alto del cerro, se partió. No fue una explosión. Fue como si algo se resquebrajara por dentro, como si la montaña se despedazara para soltar su carga. Primero cayó una piedra. Luego otra. Después, el vientre húmedo de la montaña empezó a moverse. Lento, silencioso, pero con la firmeza de lo inevitable. Una luz de lodo y rocas no bajaba con furia, bajaba con decisión. Y la casa de adobe estaba justo en su camino. Adentro, nadie lo notó. Nadie, excepto el burro. Se detuvo en seco. Alzó la cabeza, las patas le temblaban. Y soltó un rebuzno que no era de este mundo. Fue un grito seco, partido, un grito que rompió el aire como un machetazo. Tiró de la soga una vez, 2, 3 veces, con la fuerza de la desesperación, hasta que el poste se venció y cayó. El burro se raspó el cuello, sangró, pero no se detuvo. Corrió. Corrió como si una fuerza invisible lo jalara desde adentro. Corrió hasta la casa y se estrelló contra la puerta de madera. Pateaba, rebuznaba, se lanzaba una y otra vez con todo su cuerpo flaco. Dentro, el abuelo abrió los ojos. Sintió algo en el pecho. No era miedo ni dolor. Era certeza. Se levantó, abrió la puerta y ahí estaba el burro, con los ojos desorbitados llenos de barro, la soga rota colgando, el pecho latiendo como un tambor de guerra. El abuelo miró hacia el cerro y lo vio, una sombra inmensa moviéndose, como si la montaña se derritiera. Fuera todos, ahora,
gritó con una voz que no usaba desde su juventud. Despertó a los niños, a la madre, al padre. Todos salieron tambaleando, sin entender. Todos, menos uno. El más pequeño, que aún dormía tibio, soñando con gallinas. Y la tierra ya venía bajando, devorándolo todo. Falta el niño, gritó la madre con una voz desgarrada que nadie le conocía. El barro ya tocaba el patio. La montaña bajaba con sus entrañas sueltas. El padre iba a correr de vuelta a la casa, pero no le dio tiempo. El burro ya se había lanzado. Entró por la puerta abierta como una flecha viva. Dentro, la casa crujía. Las paredes gemían como viejos en una tormenta. El techo escupía polvo. El burro movía la cabeza, olfateaba desesperado. No se detuvo, buscaba, hasta que lo sintió. Un bultito tibio bajo una cobija, junto al fogón apagado. El niño. Se acercó con cuidado. Lo tocó con el hocico. El niño apenas se movió, atrapado en su sueño. Entonces, el burro bajó la cabeza, agarró la punta de la cobija con los dientes y empezó a jalar. Despacito. La manta se fue deslizando por el suelo de tierra, arrastrando al niño sobre ella, centímetro a centímetro. El niño, sintiendo el tirón, abrió los ojos a medias. No entendía, pero se aferró a su cobija con sus manos pequeñas, como si su instinto le dijera, agárrate o te vas. No gritó, no pidió ayuda. Solo se dejó llevar en silencio, viendo la oscuridad moverse a su alrededor. Afuera, el abuelo gritaba. El barro ya lamía el umbral de la puerta. El padre se lanzó hacia el interior sin pensarlo. Y justo cuando el burro asomó el hocico por la puerta, jalando la cobija con el niño encima, el padre llegó. Lo tomó en brazos como quien agarra lo último que le queda en el mundo. Y en ese mismo segundo, la casa se vino abajo. No fue un estruendo. Fue un suspiro larguísimo de madera que se rinde, de adobe que ya no aguanta. Una casa que deja de ser casa. Todo cayó, techo, paredes, vigas. Y el burro quedó ahí, de rodillas. No por el dolor, no por el cansancio. Sino como si supiera que la misión para la que había esperado toda su vida, ya estaba cumplida. El barro se detuvo, como si se hubiera saciado. Cubrió por completo lo que había sido el hogar. No quedaba nada, solo pedazos de madera y silencio. Pero la familia estaba viva. Entera. De pie, temblando, con los pies hundidos en el lodo, pero con la sangre corriendo fuerte por dentro. El niño más pequeño rompió a llorar, un llanto hondo, como el de quien regresa de un lugar del que no tenía que volver. El abuelo se acercó despacio. El burro seguía de rodillas. Respiraba con dificultad. Tenía los ojos abiertos, pero ya no miraba nada. Estaba quieto. El abuelo le puso la mano en la frente. No dijo palabras suaves, no lloró. Solo lo miró, de hombre a bestia, de viejo a viejo. Gracias, amigo, susurró. Y el burro cerró los ojos. No cayó, no gimió. Simplemente, dejó de estar. Ahí mismo, donde había esperado toda la vida. Al día siguiente, un sol débil se asomó, como si también guardara luto. El abuelo cavó la fosa con sus propias manos. El padre y la madre se quedaron a su lado, en silencio. Cuando el hoyo estuvo listo, entre los tres bajaron el cuerpo. La madre le acomodó encima la cobija que había salvado a su hijo. Y con la voz hecha pedazos, dijeron, perdón, amigo. Perdón por no verte antes, por no escucharte. Así termina la historia del burro bajo el mezquite. El que nadie quería, el que no servía para nada. El que rebuznó y lo salvó a todos.
como reflexión final, no hay que ser un sabio para entender lo que pasó. Solo hay que tener alma. Porque ese burro flaco, viejo y olvidado, nos enseñó más que 100 libros. Nos enseñó que la ayuda no siempre llega en forma de hombre. A veces, la manda Dios con orejas largas, patas temblorosas y una soga rota colgando del cuello. La fe verdadera no es cosa de iglesia, de altares o veladoras. Es confiar sin entender. Es mirar a los ojos de un animal y saber que ahí hay algo más, algo que se siente como un aguijón en el pecho. Ese burro no tenía nombre, ni dueño, pero tenía un propósito. Y cuando llegó la hora, lo cumplió. Se lanzó al barro, se rompió el cuello y salvó una vida chiquita. Por eso, si alguna vez ve a un animal viejo, cansado, de esos que parecen no servir ya para nada, no lo ignore. Acérquese. Mírelo a los ojos. Porque no sabe si esa bestia callada, con lodo en las patas y tristeza en la mirada, será quien lo despierte justo antes del final. Ahora, viajemos a otro potrero, a otra alma humilde. Escuchemos la historia del torito huérfano. Hace muchos años, en un pueblito rodeado de árboles, vivía don Manuel, un ancianito valiente que se levantaba antes de que el gallo cantara. Se tomaba su café sin azúcar, mordía su pan duro y salía con su machete en mano a vigilar su corral. Pero un día, mientras el cielo apenas amanecía, escuchó un quejido bajito, como un suspiro herido arrastrándose entre la maleza. Caminó despacio entre las ramas hasta que lo vio, un ternerito chiquito, temblando de puro miedo. A unos pasos, su madre yacía muerta, con el cuerpo frío como una piedra de río. «Maldición», murmuró don Manuel. «¿Y ahora qué hago contigo, criatura?» Sin pensarlo 2 veces, se arrodilló, y con una ternura que solo los viejos conocen, lo acarició. Lo cogió en brazos como si no pesara nada y le dijo, «Tranquilo, chiquitín. Yo me voy a encargar de ti. No vas a pasar ni hambre ni miedo mientras este viejo respire». El ternerito, como si lo entendiera, se dejó acurrucar. Tenía una manchita blanca en la frente, como una estrella pintada por Dios. «Te llamaré Torito», dijo don Manuel. «Porque aunque ahora seas chiquitín, un día vas a ser más fuerte que todos». Desde ese día, Torito se convirtió en la sombra de don Manuel. Lo seguía a todas partes como un perrillo faldero. Dormían cerca, y el ternero le lamía los dedos al viejo como si fueran caramelos. Pero en ese potrero no todo era paz. También vivía un toro viejo, propiedad de don Manuel desde que era un becerro. Le llamaban el Viejo. De pelaje negro como la noche, cuernos gruesos y una mirada sabia de quien ha visto más muertes que nacimientos. Don Manuel lo había criado con sus propias manos cuando su madre lo rechazó, y el toro le había devuelto el favor defendiéndolo más de una vez de los toros salvajes del vecino. Su lealtad era un lazo de sangre y vida. El viejo aceptó a Torito. No lo apartaba, lo dejaba andar a su lado como un aprendiz. Y Torito lo imitaba en todo, su andar, sus mugidos, hasta como rascaba el suelo. «Mira, Torito», le decía don Manuel. «Ese toro de ahí es mi hermano, no de sangre, sino de vida. Un día tú serás como él. Pero primero tienes que aprender a callar, observar y aguantar». Y entonces, cuando todo parecía en calma, apareció la bestia. No era un toro cualquiera. Era el toro bravo del vecino, grande como un caballo, con el lomo lleno de cicatrices y los ojos retorcidos por la maldad. Llegó rompiendo la cerca como si fuera de cartón. El viejo lo vio. Se puso de pie, aunque sus patas ya temblaban por la edad. Se miraron, de toro a toro, y sin más, se lanzaron el uno contra el otro. Don Manuel no estaba. Había ido al mercado. Cuando regresó, lo que encontró le partió el alma.
El potrero era un campo de guerra. Y al borde del barranco, su fiel compañero, el viejo, yacía tirado, sangrando, con la mirada apagada. No, no me hagas esto, cabrón, gritó don Manuel, corriendo como un loco. Se arrodilló junto al toro y lo abrazó. Fuiste mi hermano. Perdóname por no haber estado, le susurró. El viejo mugió suavemente, como despidiéndose, y cerró los ojos para siempre. Esa noche, el toro bravo se paseaba por el potrero como si fuera el dueño, destrozando todo a su paso. Pisoteó los cultivos, asustó a las vacas, incluso orinó sobre el comedero del viejo, como una burla final. Torito lo miraba desde lejos, con rabia en los ojos y fuego en las tripas. Aunque era joven, ya sabía lo que era perder. Intentó enfrentarlo 1, 2, 3 veces. Y las 3 veces terminó en el suelo, herido, con las costillas adoloridas y el cuerpo lleno de cicatrices que don Manuel le curaba con hierbas y manos temblorosas. Muchacho, no te precipites, le decía. Aún no es tu momento. Pero te juro que ese desgraciado va a pagar. Y Torito callaba, pero por dentro, algo estaba creciendo. Se hizo grande, fuerte, con los cuernos afilados como cuchillas. Pero lo más importante, aprendió a tener paciencia. Observaba, medía, estudiaba cada movimiento de su enemigo. Ya no era por orgullo. Era por don Manuel, por el viejo, por la dignidad perdida de su hogar. Una mañana fría, el toro bravo volvió a su ronda de terror. Don Manuel, harto, le lanzó una piedra. Vete ya de aquí, animal mal nacido. El toro, furioso, bajó la cabeza y cargó directo hacia el anciano. Dios mío, gritó don Manuel. Y justo cuando la bestia iba a alcanzarlo, Torito apareció. No caminando, sino volando como una bala de carne y hueso. Se plantó entre el viejo y la muerte, clavando las pezuñas en la tierra, los ojos encendidos como antorchas. Hasta aquí, desgraciado, parecía decir su mirada. Y chocaron. Fue como si la tierra hubiera explotado. El suelo tembló. Torito embestía con alma. Había aprendido las fintas, los giros, los engaños. Pero ahora tenía algo más, tenía una causa, tenía corazón. En un momento, el toro bravo intentó empujarlo hacia el barranco, queriendo repetir la tragedia del viejo. Pero Torito lo vio venir. Justo antes del borde, frenó en seco, giró con una fuerza descomunal y lo embistió de costado. El toro bravo tropezó, se tambaleó y cayó. Cayó al barranco. El silencio que siguió fue total. Torito se acercó al borde, miró hacia abajo. No se oía nada. Entonces, levantó la cabeza al cielo y bramó 3 veces, como quien grita al mundo que la justicia por fin ha vuelto a casa. Don Manuel se acercó, llorando. Mi muchacho, sabía que lo lograrías, susurró, abrazando a Torito como a un hijo. Desde ese día, el potrero volvió a respirar tranquilo. La historia de Torito pasó de boca en boca, de abuelo a nieto, como una lección sagrada. Y la moraleja es esta, no basta con tener fuerza. Lo que de verdad vence al mal no es el músculo, sino el corazón que sabe esperar, el alma que se forja en el dolor, y el coraje que arde por amor, no por orgullo. Sé como Torito. Calla, aprende, y cuando llegue tu hora, haz temblar la tierra. Nuestra última historia de hoy es quizás la más silenciosa, pero la que más pesa. Es la del burro que trajo un cadáver. Esto pasó hace mucho, en los bordes resecos del norte de México. Cada lunes, sin falta, bajaba del cerro un hombre mayor montado en su burro viejo. No hablaba, no saludaba. Solo vendía unas maderas mal cortadas, pan duro y frutas pasadas. La gente lo ignoraba o lo miraba con recelo.
Él vendía y se iba. Así durante años. Pero un lunes, el burro bajó solo. No trotaba. Caminaba con la cabeza gacha, y sobre su lomo, una carga extraña, envuelta en una manta gruesa y amarrada con cuerdas. Un niño fue el primero en verlo. «¡Trae a alguien!», gritó. La bestia no se detuvo. Siguió derecho hasta la plaza del pueblo y se quedó allí, temblando. Debajo de la manta estaba el cuerpo sin vida del anciano. No había sangre, ni heridas. Solo la muerte, serena, como quien baja a pagar una deuda. Nadie entendía nada. Cuando le quitaron el cinturón al viejo, encontraron un cuaderno delgado envuelto en hule. El sacerdote del pueblo lo abrió. Adentro, una carta con letra temblorosa: «Perdón por el hijo que les quité. Este burro no carga mi castigo, sino mi camino de regreso». El pueblo, que siempre lo había sospechado en susurros, ahora tenía la certeza. Hacía 20 años, un joven llamado Ismael, el hijo de la maestra, subió al cerro por leña y nunca más volvió. Su madre murió de pena. Su novia se fue del pueblo. Y ahora, el asesino bajaba sin voz, sin excusas, pero con una confesión entregada por su único compañero. El cuerpo del viejo fue llevado a la capilla. El burro se quedó en la puerta, inmóvil, como si esperara una señal. Al día siguiente, un niño encontró en el monte, bajo una higuera seca, una pequeña cruz de ramas. Y debajo, huesos apenas cubiertos por la tierra. Junto a ellos, una piedra marcada con letras torpes: Ismael. El viejo lo había enterrado allí. Y según el cuaderno, cada año subía a dejarle pan y flores. Nunca pidió perdón en voz alta, pero cada lunes, durante 20 años, bajó al pueblo cargando su culpa. Y el burro cargaba con él. El cura, al saberlo, habló al pueblo reunido: no era un asesino sin alma. Fue un hombre con una culpa que nadie quiso ver, hasta que la cargó tan fuerte que la bajó con su propio cuerpo. No les pido que lo perdonen, pero sí que lo entierren. Un viejo campesino, amigo de Ismael, dio un paso al frente. Junto a Ismael, dijo. Y nadie protestó. El entierro fue simple. 2 cruces, una junto a la otra. Cuando terminó, el burro dio media vuelta y se fue solo, camino al cerro. Nunca lo volvieron a ver. Algo quedó claro para todos: el viejo no bajó para ser perdonado. Bajó porque ya no quería esconderse. Bajó porque el alma no soporta cargar eternamente lo que hirió a otros. En el Salmo 51, cuando el rey David confiesa su pecado, no pide que le devuelvan su trono. Solo dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Porque hay culpas que no se limpian con excusas, sino con presencia. Y ese burro, que nunca habló, hizo lo que muchos no se atreven: bajó la carga, la mostró, y siguió su camino. Quizás usted que escucha también tiene algo que todavía no ha bajado del cerro. Una culpa, un error, un silencio. No espere a que la muerte lo traiga. A veces, solo basta con presentarse como uno es, y decir con los actos lo que la boca no se atreve. Porque Dios, como ese burro viejo, no necesita palabras, solo caminos sinceros. Las historias que hemos escuchado hoy nos recuerdan una verdad profunda: la grandeza a menudo se viste de humildad. En un mundo que valora la fuerza, la voz alta y la apariencia, la verdadera lección a menudo nos llega en silencio, en un gesto, en la lealtad de un animal que el mundo ha descartado. Que estas historias nos inspiren a mirar más allá, a escuchar con el corazón y a reconocer el valor en lo que parece pequeño e insignificante. Porque, como hemos visto, a veces, los burros siempre ganan. Vayan con paz, y que la sabiduría de lo simple acompañe siempre sus pasos.